Les doy la bienvenida a este coloquio en el que platicamos sobre investigación y creación en artes. El tema de hoy será las fronteras del arte y los objetos metaartísticos. Ya en otras ocasiones hemos platicado sobre estos temas que hoy vamos a comentar en conjunto. Primeramente ubiquemos las fronteras de lo artístico y después esos objetos que hemos denominado metaartísticos, que van más allá de lo que en la tradición se conoce como arte. Para empezar hay que señalar que las fronteras del arte son en la sociedad las fronteras de la sensibilidad humana, es decir, entre el conjunto de cosas que la humanidad tiene a su disposición para lograr un momento de lucidez sensorial. El arte tiene un peso mucho más elevado, un peso superior al que tienen las demás consideraciones de la vida humana. Por algo que ya se había reconocido en tiempos anteriores y que a principios del siglo XX, en la idea de la patafísica, expuesta por Alfred Jarry, indicaba como los objetos singulares, esos objetos que, a diferencia de los metafísicos, que son aquellas cosas que son semejantes por su naturaleza, estos objetos del arte, por más allá que tuviéramos sus semejanzas, serían objetos peculiares, individuales, y en ese sentido el arte estaría entre las fronteras de la sensibilidad humana como uno de los puntos señeros en los que se logra mucho más fuerza en la exigencia a los sentidos, ya sea por alguna sutileza, por alguna posibilidad nueva que no habíamos captado y que los artistas nos regalan. También, por otro lado, el avance del arte, su destreza técnica, implica una capacidad que antes no había sido reconocida por los seres humanos. Un ejemplo claro sería el uso de la perspectiva en pintura, debido a que en siglos previos no se había utilizado y se convierte luego en una destreza técnica para la representación tridimensional en el plano, dándonos así un avance en lo artístico como una frontera que hay que superar constantemente, puesto que una vez que los artistas han realizado su obra, después de eso queda simplemente superar lo que los anteriores han hecho. Superarlo no en un sentido de mejor calidad o de una mejor factura artística, aunque eso también pueda suceder, sino superarlo en el sentido hegeliano de hacerlo avanzar en la historia, hacerlo que se mueva hacia nuevos rumbos que antes no habíamos considerado. Y en ese entendido, pues el arte tiene en la sensibilidad una frontera de la creación significativa. Ese avance significativo va ampliando una frontera y el país de lo artístico crece constantemente en su significación. Tendríamos todavía un paso más en la frontera de lo artístico, que sería la frontera histórica. Es decir, aquello que somos capaces de hacer en nuestro tiempo, pero que antes no se podía realizar. Pensemos en el arte digital. Antes no existían las máquinas informáticas y por lo mismo no hubiera existido jamás en días previos la posibilidad de trabajar con ese nuevo material que son los dígitos. Tenemos una frontera histórica porque a la vez nosotros estamos limitados, no sabemos qué es lo que va a suceder en la sensibilidad en el futuro y para eso necesitamos reconocer que vivimos en un límite, vivimos limitados por el tiempo, dado que el futuro todavía no está aquí y por lo tanto no podemos crear el arte que nuestros descendientes habrán de crear en su momento. Eso sería una especie de límite histórico, tanto el pasado
hacia lo que se hace actualmente, como de lo que se hace actualmente respecto de lo que se habrá de realizar, cosas inimaginables todavía. En ese mismo asunto de la frontera de lo artístico tendríamos una frontera interior, lo que cada cual acepta o se resiste en su percepción. Hay quien percibe algo y no capta su significado, o incluso más radicalmente hay quien se niega a percibir cosas como, por ejemplo, ciertas sectas religiosas que prohíben a sus militantes ver películas, dado que el cine sería una incitación al pecado según estas condiciones eclesiásticas que limitan a las personas, y quienes están de acuerdo con eso, yo conocí a alguna persona que así lo hacía, se niegan a percibir lo que es una de las manifestaciones artísticas más notables de nuestros tiempos, que es el cine y su epígono digital, el video. Hay una limitación, entonces, una frontera de lo interior, de aquello que no somos capaces de percibir y de aquello que percibiéndolo no somos capaces de comprender, o incluso de aquello que nos negamos a percibir, porque, como bien lo sabe la cultura popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y entonces esta negación de nuestras capacidades, este prejuicio de lo artístico a partir de consideraciones de otro tipo no sensorial, nos da una de las fronteras más terribles, que es la de la interioridad. Todavía tendríamos, en ese entendido, una frontera más, que es la frontera del campo mismo de lo artístico. En la historia, el arte ha ido configurando un campo propio, el de aquellos objetos que, como decía mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez, tienen la dignidad para ser percibidos y que han sido creados o se utilizan solamente para ser percibidos, que no tienen nada más que ver, nada más que hacer con el mundo, que es su presencia como objetos significativos para nuestra percepción sensorial. En esa condición, el arte forma un campo, decíamos, pero conforme avanza la historia, y específicamente en el siglo XX, empiezan a crearse objetos o a disponerse objetos ya creados como si fueran objetos de las artes. Y en ese momento de las artes que se abren hacia un futuro que ha sido el de nuestro tiempo y que en ese momento era una posibilidad de futuro a principios del siglo XX, se va abriendo, decíamos, a una frontera que cada vez queda más difuminada, cada vez es menos legible como artística, porque gran cantidad de objetos de la producción social, de la producción industrial, se han ido incorporando para darles un carácter estético. Ya lo hemos señalado en un artículo publicado a fines del milenio pasado que titulé La estetización creciente, cómo los valores estéticos se apropian y se imbuyen en la producción industrial y social para darle un énfasis que de otro modo no tendría. Pues bien, en ese campo de lo artístico, en esa frontera en la que nos estamos ubicando, tenemos cierto tipo de objetos que están en el centro de lo artístico y de los que nadie tiene duda, que son plenamente artísticos. En el centro está la Gioconda, están las obras de Mozart, están las catedrales góticas, es decir, cierto tipo de objetos que tienen una aceptación universal como artísticos. Y ese es su centro férreo, es su castillo, su fortaleza, en el que lo artístico no tiene una sola duda y todo el mundo está feliz y contento de que así sea. Pero conforme se expande el campo de lo artístico, llegamos a un punto en el que los objetos ya no son propiamente artísticos, las creaciones, las obras, ya no se entienden directamente como artísticas por parte de mucha gente, esa gran parte de la población, y lo que encontramos es un fenómeno de objetos de frontera que no sabemos si le pertenecen a la producción industrial, aunque vengan de ella,
o no sabemos si le pertenecen a lo artístico, aunque estén insertos parecidos a lo que sucede en el campo de lo artístico. Y en esa frontera es que se establecen los objetos que hemos llamado metaartísticos, aquellos objetos que no sabemos qué son. De hecho, una de las características de lo metaartístico, todo esto que comentaré enseguida, puede leerse en mi libro de 2007, titulado Los objetos metaartísticos y otros ensayos sobre la sensibilidad contemporánea, que publicó la Universidad Autónoma de Zacatecas y Azafrán y Cinabrio Ediciones. En ese libro, que se consigue descargado gratis en internet, podrá verse lo que comentaré enseguida, pero decía que allí uno de los planteamientos iniciales que hemos hecho es que hay un cambio en la cuestión estética hacia una pregunta ontológica, que consiste básicamente en que el mundo de lo artístico con el que se procuraba hablar y decir con sus categorías de lo bello, o tomando lo que dice Kant de lo sublime, lo bello y lo bonito, tendríamos una calificación real para nuestra sensación, porque, siguiendo la idea de Kant, no podemos negar que algo nos ha gustado estéticamente, no necesitamos reflexionarlo, es un mundo sin concepto, y simplemente nos dirigimos a que constatemos con las categorías mencionadas que ese objeto nos ha gustado porque es bello, y no tenemos duda de que nos gustó, y sabemos que le podemos calificar con la categoría de la belleza. Sin embargo, hay ciertos momentos en la frontera de lo artístico en que no podemos saber, ya no digamos si algo nos gustó o no, que eso sería como un referente kantiano inicial, sino que no sabemos ni siquiera si estamos frente a un objeto que pertenezca al campo de lo artístico. Y hemos escuchado a la gente en diferentes ocasiones preguntarse: ¿qué es esto? ¿Acaso esto es arte? O incluso los más descarados decir: esto no es arte. Yo no soy de la idea de que juzguemos tan a la ligera si algo es o no es arte, porque en esa frontera difuminada todavía no se ha resuelto qué categorías vamos a poder aplicar. Así que los objetos metaartísticos tienen como cualidad el que no sepamos precisamente ubicarlos de entrada en el ámbito de lo artístico, sino que a la pregunta de si esto es bello se le sustituye con la pregunta: ¿qué es esto? Una pregunta de carácter ontológico que suple a la consideración estética. Bien, esa característica de los objetos metaartísticos sería un primer elemento, el paso de lo estético a lo ontológico, en que también ya hemos elaborado en otro tipo de trabajo escrito que está conseguible también en línea, de lo estético a lo ontológico. Pero tendríamos otros elementos, por ejemplo, el valor belleza, que durante muchos siglos fue considerado como lo propio de lo artístico y que era motivo de una gran discusión filosófica acerca de qué cosa es la belleza, discusión que ya viene desde el mundo platónico y más allá, en el que se dice esto es bello, esto no es bello, por esto, por aquello, por lo otro. Tenemos en esa consideración de la belleza una de las bases para distinguir el campo de lo artístico, por lo menos como una aspiración. Sin embargo, en el siglo XX hay una aspiración a destruir los valores, y específicamente en el arte destruir el valor de la belleza y dejar de utilizarla como un referente. La belleza deja de ser referente para el campo de lo artístico y se crean incluso tendencias como el feísmo, que en literatura muy bien expone el escritor Fernández Moreno, con su soneto de Tus vísceras, donde ya no canta la belleza, sino la fisiología y la anatomía
literalmente corpórea, fisiológica, pues, de la amada. En ese feísmo, en ese buscar que la belleza no sea el centro, sino otro tipo de cosas lejanas o inversas a la belleza, tenemos otro de los elementos que se sustituyen en lo artístico, y en vez de buscar la belleza, lo que se busca es un impacto estético. Un impacto estético debido precisamente a la novedad, algo que sea nuevo y que sea impactante, sin preocuparse ya por si allí reside para el público una belleza o no. Ese sería otro de los elementos, junto con el cambio hacia lo ontológico, sería la destitución de la belleza como centro de referencia en los valores de lo artístico. Habría otros elementos, por ejemplo, la intervención de los prefabricados en contra de la factura de la destreza técnica. Estaría el prefabricado. Para hacer pintura, por ejemplo, lo que se había aceptado durante siglos es que el artista tenía que ser el encargado de manejar los pigmentos, de manejar los pinceles, de imponerle su sello de destreza precisamente a la obra, y que todo esto tuviera una completitud en un lienzo, por ejemplo, en el que todo estaba lleno y pleno de la significación que el maestro le ha dado a la obra. Y esa factura, esa hechura de lo artístico se ve sustituida por lo prefabricado. Podemos notar, por ejemplo, en obras cubistas, como en vez de pintar un plano amarillo con ciertos guiños de gris, lo que se hace es tomar el papel amarillento de un periódico con la tinta oscura, negro grisáceo, y pegarla en el espacio donde debiera estar la pintura de color, y así, por medio de esa técnica tan querida por muchos vanguardistas, que es el collage, es decir, el pegoste, para traducir del francés directamente, esa técnica del pegoste lo que hace es traer un objeto de la fabricación industrial, la fabricación social extraartística, para insertarlo en el lugar donde la destreza técnica debió haber mostrado qué es lo que había. Así tenemos entonces diferentes valores que han cambiado, por ejemplo, lo original por lo suplantable, la perduración por la instantaneidad, la construcción de una obra por la construcción de una propuesta. En fin, son diferentes los valores que en la frontera del arte dan a los objetos metaartísticos un carácter que les es propio. Hay otras partes, otras proporciones de ese carácter que ustedes podrán observar en el libro que es referido al inicio, y veamos para el cierre que el estado de cosa que tiene el arte se convierte en los objetos metaartísticos en un estado de presencia. No elaboraremos más al respecto, y solo queríamos en ese sentido invitarles a que reflexionen, a que piensen que en la frontera del arte hay cosas que son arte y que también no son arte, y que hay que evaluarlas en ese sentido. Y les agradezco en ese sentido también mucho su atención, y nos veremos en la próxima.